Vamos a dar inicio a la clase correspondiente al módulo número 2 de la asignatura Calidad y Productividad. Está referida a las herramientas de calidad y productividad. Vamos a iniciar con el Seis Sigma. Es una filosofía que integra las herramientas técnicas y estadísticas que permiten que se logre la satisfacción del cliente, ¿verdad? ¿A través de qué? De la reducción de la variabilidad de los procesos, aumentando su capacidad. Es decir, les vamos a presentar una serie de herramientas que sirven para identificar problemas en los procesos y buscar soluciones, hacer que esos procesos se acerquen más a lo que nosotros queremos, o sea, reducir la variabilidad, ¿verdad? Y por ende, pues aumentamos nuestra capacidad, mejoramos, ¿sí? Y con la mejora continua, pues viene ofrecer productos y servicios de calidad, ¿ok? La idea de estas herramientas de control de calidad, ¿para qué se utilizan? Bueno, se utilizan para definir, medir, analizar, mejorar y controlar. En este cuadro está detallado cuáles son cada una de las fases y cada una de las herramientas que se utilizan, o por lo menos algunas de las herramientas que se utilizan para ello. Entonces, para definir, o sea, ¿qué hace esa herramienta? Pues identifica las características críticas de la calidad. Esas herramientas son el diagrama de flujo, las encuestas, las tormentas de ideas y la hoja de verificación. Cuando yo lo que quiero es medir, entonces esa herramienta me sirve para medir las características críticas de calidad e identificar la característica final. Para ello yo utilizo el diagrama de Pareto, cálculo de nivel sigma, el histograma o el rendimiento de un proceso. Si la fase es analizar, entonces analiza la característica final y determina la causa raíz del problema. Entonces, para ello yo uso el diagrama causa-efecto o espina de pescado, un estudio de habilidad o capacidad del proceso o los diagramas PERS. Si lo que quiero o estoy en la fase de mejorar, entonces con esa herramienta hago las mejoras respectivas. En eso están el diseño de experimentos, la tabla ANOVA, experimento factorial, análisis de interacción. Y si lo que quiero es controlar, bueno, entonces monitoreo las mejoras a través de los gráficos de control. No todas estas herramientas las vamos a ver. El programa establece que unas de las más significativas o las más utilizadas a nivel de la especialidad que ustedes están estudiando. ¿Okay? Sin embargo, se muestran a título de información y a título de que quiera indagar un poco más sobre ellas, lo puede hacer. ¿Okay? Vamos a empezar con el diagrama causa-efecto. El diagrama causa-efecto también se le llama diagrama espina de pescado por su similitud con un pescado. Es una representación gráfica de todas las causas que generan un problema. Es una herramienta que usamos de análisis. Donde iría en la cabeza del pescado, colocamos el problema, ¿verdad? Y en todas las espinas del pescado vamos a colocar las categorías a las que corresponde la causa que nosotros vamos a determinar. O sea, nosotros colocamos el problema y analizamos y todas las causas que nosotros pensamos que pueden producir ese problema las colocamos en las espinas, en las ramificaciones. Y eso me permite visualizar todas las causas que desembocan el problema y buscarle una solución al problema. ¿Okay? En esta primera parte vamos a ver cada uno de ellos con su representación. ¿Okay? Y en una segunda parte vamos a dar un ejemplo, voy a dar un ejemplo de lo que ustedes van a desarrollar en la actividad número 2. Como segunda herramienta está, perdón, se me va, la hoja de verificación. La hoja de verificación es una herramienta que es muy útil para recoger y registrar información. Estoy segura de que todos en algún momento
la han utilizado, de repente no de manera tan formal, ¿verdad? Pero la han utilizado porque se asemeja mucho al checklist. Entonces, esto me permite recolectar datos de un proceso para ver si después de, o sea, para ver, por ejemplo, si el proceso se está haciendo o no, si está en proceso o no, si hay alguna observación que hacer y en función de ese resultado, entonces nosotros vamos, de alguna manera certificamos qué se está haciendo y qué es lo que hace falta para tomar decisiones, ¿ok? O acciones correctivas a las que hubiera lugar. Entonces, por ejemplo, en esta representación, está, hay una serie de preguntas, ¿verdad? Los renglones de respuesta son no se ha efectuado, está en progreso, efectuado. Ustedes pueden, si usan, por ejemplo, ese formato, pueden poner un chulito, pueden poner una observación y cuando terminan de analizar o terminan de recoger la información, pueden tomar decisiones al respecto. ¿Ok? Es muy fácil y no tiene una estructura rígida porque se adapta a lo que yo quiero, a lo que yo quiero, a los datos que yo quiero recoger. ¿Okay? Ahora vienen los gráficos de control. Los gráficos de control es la herramienta que utiliza el control estadístico de procesos, ¿verdad? Para ver si un proceso está en control o fuera de control. Sus partes son, obviamente, después que se han tabulado los resultados y se ha sacado la media, el promedio, el rango, dependiendo del tipo de gráfico que se haga, entonces se grafica. Y sus partes principales son un límite central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La idea es que ustedes entiendan que si la figura que se deriva de graficar todos los datos está dentro de los límites, del límite superior y inferior y la manera como se comporta, ustedes pueden determinar si el sistema está en control o está fuera de control. ¿Okay? Y en el momento que se presentan, por ejemplo, esos picos de que se sale del límite o se sale del límite superior o se sale del límite inferior, si pueden detectar qué pasó ese día o qué, sí, o sea, qué pasó ese día, pueden analizar, pues pueden tomar los correctivos a la primera lugar. ¿Okay? No solo hay varios casos en que no solo es que se salgan de los límites, sino el comportamiento que tiene la gráfica puede dar luz sobre lo que le está pasando al proceso y hacer las correcciones respectivas. Okay. El diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso y que trata de representar los pasos que sigue un proceso desde que se inicia hasta que termina. Para ello tiene una serie de elementos visuales que ayudan a dibujar cada paso que sigue un proceso. ¿Okay? El diagrama de flujo cuenta con una serie de simbología que dependiendo de lo que ustedes quieran representar, la utilizan. Por ejemplo, una pregunta es un rombo, una operación es un rectángulo, el inicio es un círculo, si voy a pasar a otra página, tiene un conector. Entonces, dependiendo de lo que ustedes quieran representar, ustedes hacen uso de ese símbolo. ¿Ok? De igual manera, tiene maneras de presentarse y no todo o sea, como puede ser el mismo proceso, pero no todo el mundo hace los procesos de manera igual, entonces siempre tengo que indicar dónde inicia ese proceso, a partir de qué actividad inicia y a partir de qué actividad termina. ¿Okay? Entonces, cuando digo que puede ser de diferente manera es porque puede ser presentado así como ustedes lo ven en flujo vertical, ¿verdad? Y puede ser presentado de manera horizontal. Ahorita vamos a ver esos ejemplos. ¿Okay? ¿Qué me permite determinar un diagrama de flujo? Después que yo conozco el proceso y voy
listando cómo se realiza. Después que yo lo tengo listo, yo puedo analizar si hay actividades que hacen falta colocar ahí, ¿verdad? Que no se hacen. Que puedo determinar también que hay actividades que están ahí, pero que no son necesarias, o que puedo fusionar con otras, ¿verdad? Y puedo hacer que el proceso sea mucho más efectivo que cómo se está realizando. ¿Okay? El diagrama de Pexel tiene como objetivo analizar el proceso desde el punto de vista de sus componentes, ¿ok? Para ello nosotros tenemos que identificar en el proceso quiénes son los proveedores, cuáles son las entradas, cuál es el proceso mismo, cuáles son las salidas y quiénes son los clientes, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de proveedores, o sea, tenemos que definir qué proceso es. A ver, el proceso de elaboración, por ejemplo, de una receta, para hacerlo más sencillo, ¿sí? Los proveedores son la empresa donde ustedes compran lo que necesitan para hacer la receta, ¿sí? No sé, el supermercado tal, la quincalla tal, ¿ok? ¿Quiénes son sus proveedores? ¿Cuáles son las entradas? Las entradas son pues, los ingredientes que ustedes necesitan para hacer no solo los ingredientes, sino todo lo que entra en ese proceso, ¿sí? Y el proceso mismo, cómo elaboran esa actividad, cómo desarrollan ese proceso, cuáles son las salidas. Bueno, en este caso, si es una receta, qué sé yo, de una ensalada, bueno, la ensalada, qué sé yo, César, y quiénes son los clientes, bueno, los clientes que llegan al restaurante tal, o todos los clientes que solicitan delivery en una empresa remota. ¿Okay? Entonces, eso me permite también identificar si puedo usar más proveedores, ¿verdad? Si de repente estoy exagerando en el número de proveedores y con 2 o 3 es suficiente. ¿Qué tipo de entradas necesito y de repente dónde puedo ubicarlas a mejor precio o con mejor calidad? ¿Cómo se hace el proceso? ¿Qué actividades quito? ¿Qué actividades coloco? ¿Verdad? ¿Cómo están saliendo cómo es la salida? ¿Cómo es el resultado de ese proceso? ¿Verdad? Y si puedo de repente aumentar mis clientes. O sea, es visualizar de una manera general cómo está conformado mi proceso con todos sus componentes. ¿Okay? Otra herramienta importante es los histogramas. Estoy segura que ya lo vieron en estadística, ¿verdad? Es un gráfico de barras verticales que va presentando una distribución de frecuencia de un conjunto de datos, ¿sí? Su objetivo es mostrar cómo se comportan determinados datos, ¿sí? En relación con los otros y en qué frecuencia, cuál está más frecuente o no, y en función de eso ustedes pueden tomar decisiones, ¿ok? Es una representación gráfica, creo que es bien sencilla de entender, ¿ok? Y con respecto, obviamente es la frecuencia, está relacionada con el tiempo, cuántas veces o a raíz del tiempo, cómo se presentan, cómo se van manejando ese conjunto de datos, ¿ok? Y están obviamente representadas en intervalos, ¿ok? Ok, el diagrama de Pareto es un diagrama, es una gráfica en barras también que se organiza de mayor a menor, ¿verdad? Y que eh, me permite ver cuáles son las causas más probables que generan un problema, ¿sí? Entonces, ahí parte de la premisa de que el 20% de las causas genera un 80% de las consecuencias. Entonces, cuando yo grafico y observo, puedo dirigir mi atención a la que tiene mayores consecuencias y puedo buscar una solución al respecto. ¿Sí?
El diagrama de dispersión es una herramienta que me ayuda a ver qué relación tienen dos variables. ¿Okay? Yo las grafico y en una variable se representa en el eje de las X y otra variable en el eje de las Y, ¿verdad? Y muestra lo que sucede una variable cuando la otra cambia. ¿Okay? Puedo tener una idea de cómo se relacionan ellas dos. La tormenta, la tormenta de ideas, estoy también segura que si ustedes trabajan en algún momento la han hecho, quizás la han hecho de manera informal, es una técnica para generar ideas sobre un tema dado. Es una herramienta útil, ¿por qué? Porque primero, para la identificación de objetivos de un grupo de trabajo, de una tarea a la que se aboca un grupo determinado. Cuando existe algún problema o algún obstáculo que afecta la calidad del trabajo, para analizar problemas que son potenciales con la intención de tomar medidas preventivas para la búsqueda de soluciones a los problemas presentados. Entonces, que hace uso de una proactividad de todos los miembros que forman parte de esa tormenta de ideas, ¿sí? Esa tiene su protocolo de inicio, su protocolo para que tenga un resultado efectivo, ¿sí? Se ubica las personas que van a participar, se dice el objetivo que se va a estudiar, el problema que se presenta, ¿verdad? Y se van generando las soluciones o las alternativas de solución, siempre dirigidos con una persona que sirve de, vamos a decir, líder del grupo, ¿verdad? Y van anotando las ideas y al final pues generan una conclusión que debe ser presentada en un informe. ¿Ok? Ok. Entonces, bueno, aquí hay algunos anexos sobre algún problema que se analizó a través de un diagrama de espina de pescado. Está un ejemplo, fíjense, de este modelo de hoja de verificación es mucho más amplio que el que les había indicado hace tiempo, por eso les dije hace un rato, por eso les digo que no tiene un formato rígido, sino que se adapta a lo que ustedes quieren chequear, a lo que ustedes quieren verificar. ¿Okay? Y aquí hay el mismo proceso en un diagrama de flujo representado de manera vertical. Aquí está representado de acuerdo a lo que hace cada una de las coordinaciones, áreas que están involucradas en el proceso y están interconectados. Y aquí está representada de manera horizontal, ¿verdad? Todo junto, pero también interconectado, ¿ok? Dependiendo de cómo se entienda mejor, utilizamos una u otra manera. ¿Okay? Aquí está en horizontal, en el anterior estaba vertical y en este está hecho involucrando a las personas o las coordinaciones o los departamentos que están relacionados con ese proceso que se está realizando, que en ese caso es la recepción y pago de facturas a proveedores. ¿Okay? Ok. La primera parte está dedicada a las herramientas de calidad. La presentación de esas herramientas. Ustedes solo van a desarrollar el diagrama de flujo, la espina de pescado y la tormenta de ideas y la hoja de verificación. Van a desarrollar 4 de ellas, ¿ok? Y una segunda parte de este módulo está relacionado con los indicadores de gestión. Entonces, de manera puntual, solo para que tengan una idea, porque sé que más adelante lo ven con mayor profundidad. Entonces, los indicadores de gestión, según el autor Rodríguez Gómez, es una expresión cuantitativa del comportamiento o desempeño de una empresa o un departamento cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, nos podrá estar señalando si hay una desviación
en la cual debemos tomar alguna acción correctiva o preventiva. ¿Okay? Cuando hablamos de indicadores, hablamos de que es una razón, o sea, es una división. En el denominador está y es cuantitativo. En el denominador está un valor y en el numerador está un valor y en el denominador está un valor de referencia también, ¿sí? Y ese es el indicador, ¿no? Por ejemplo, A sobre B. Y el índice es el valor que da la expresión matemática. O sea, al introducir los datos. Al introducir los datos me da un índice. Ese índice es el que yo voy a estudiar, a analizar. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Los indicadores son, fundamentalmente información que agregan valor a los datos, ¿sí? O sea, no solo los datos, sino que me agregan valor, me dan información sobre exactitud, frecuencia, aspectos importantes. Esos indicadores no son fines, sino son los medios para lograr los fines planteados. ¿Okay? Y la esencia de un indicador es que me sirve de guía y apoyo para el control de las organizaciones y, por supuesto, para tomar decisiones. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros hablamos de parámetros para especificar un indicador, son los siguientes. Tiene que haber una composición, o sea, tiene que haber un nombre, tiene que haber una forma de calcularlo, debe haber unidades presentes. ¿Okay? De naturaleza, de acuerdo a su clasificación, puede ser de eficacia, de eficiencia y de productividad. Eso lo vamos a ver. La vigencia puede ser temporales o permanentes, dependiendo de lo que estamos viviendo y en el momento que lo estamos viviendo. El nivel de generación, o sea, se refiere a que hay indicadores que me da información, me genera información a cierto nivel de la organización. Y el nivel de utilización igual. Hay indicadores que solo va a manejar la alta gerencia y hay indicadores que me va a generar información al departamento del cual se trata. ¿Okay? Y obviamente es un valor agregado porque se refiere a la calidad y oportunidad de decisiones. O sea, a partir de la información que me genere ese indicador, nosotros vamos a tener la oportunidad de hacer mejoras y de mejorar, o sea, de hacer mejoras y de, obviamente, de aumentar la calidad. ¿Okay? Entonces, como les dije, la clasificación general de los indicadores hay indicadores de efectividad, hay indicadores de eficiencia, hay indicadores de calidad, hay indicadores de productividad, de apalancamiento y de rentabilidad. Cuando hablamos de efectividad, estamos hablando de resultados alcanzados sobre los resultados que teníamos planificados. O sea, ver si fuimos efectivos. Cuando hablamos de eficiencia es los recursos que teníamos planificados y los recursos que se utilizaron. O sea, si fuimos eficientes en el uso de los recursos. Cuando hablamos de calidad, bueno, hablamos de calidad en qué, en la producción o calidad para el cliente. O sea, dependiendo de el parámetro, la característica que vamos a evaluar. ¿Okay? Cuando hablamos de productividad es los bienes y servicios que producimos entre el trabajo, energía, materiales, o sea, entre los recursos que utilizamos. Acuérdense que la productividad es eso, ¿sí? Es la relación que hay entre lo que se produce y los recursos que utilizamos para ellos. En esa medida somos más productivos o menos productivos. Cuando hablamos de apalancamiento es lo que yo invertí, o sea, la deuda y entre el capital. O sea, qué tanto fuimos eficientes con la deuda que teníamos y el capital que generamos para cubrir esa deuda y generar ganancias. Y cuando hablamos de rentabilidad, bueno, es indicadores que me dan a entender si estamos en la capacidad de retomar o de volver a conseguir pues, el capital que utilicé para eso. Esa es una clasificación general.
Y estos son unos ejemplos de indicadores de gestión. Entonces, hay, por ejemplo, el indicador de gestión que se llama, fíjense que todo tenía su nombre, ¿no? Eficacia mensual en las ventas. Yo lo obtengo cuando divido el número de clientes que me compraron entre el número de clientes que visitaron mi tienda o mi negocio por 100. El 100 es para que me dé el resultado en porcentaje y sea mucho más fácil hacer el análisis, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de este indicador, él me dice porcentualmente cuál fue la eficacia del vendedor. ¿Por qué? Porque hubo una cantidad de gente que entró a mi negocio, ¿sí? Pero de esa cantidad de gente hubo un porcentaje que me compró. Entonces, cuando yo relaciono esos dos aspectos, me da qué tan eficiente fue ese vendedor y si el número de clientes que me visitaron y que me compraron lo estoy adecuando al mes, bueno, entonces sería la eficacia mensual que tuvo ese vendedor. ¿Okay? Por ejemplo, el nivel de aprobación de pruebas. Ubíquense en esta clase, por ejemplo, hay 10 alumnos que presentaron la prueba, ¿verdad? Y solo 5 aprobaron. Eso me da un nivel de aprobación de un 50%. Con ese número yo puedo decir que la mitad aprobó, pero no solo me tengo que conformar con eso, sino ver por qué la otra mitad no lo hizo. Y puedo analizar en función de qué pasó. ¿Okay? Eficiencia en visitas, está también cuántas visitas planificó alguien, por ejemplo. No hablemos de vendedor, hablemos, bueno, es que, a ver, cuántas visitas para ofrecer un servicio, por ejemplo, de salud. ¿Okay? De esos que están últimamente con mucho auge. Entonces, y planifiqué visitar a partir de hoy, que es lunes, 80 personas. Al final de la semana veo que solo pude visitar 40, entonces me da un resultado de eficiencia y me dice, es posible que sea que con todas las circunstancias que hay, hice una planificación muy alta, tuve una expectativa muy alta que no pude cumplir y eso hace que la gente vaya adecuando. Si fue así y tal, entonces habría que ver qué tan productivo fue esa, o sea, por qué ese vendedor no tuvo la eficiencia que se esperaba y bueno, se buscan los correctivos a que hubiera lugar. ¿Sí? Por ejemplo, cumplimiento en despachos. Entonces, es lo mismo que las visitas. Yo programé tantos despachos y solo entregué a tiempo tantos. ¿Okay? El costo también. ¿Cuánto fue el costo que presupuesté para hacer determinado trabajo? El costo real. O sea, ¿cuál fue el que presupuesté y cuál fue el costo real? ¿Okay? Eso es lo que es un indicador, de manera muy sencilla. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes vean con esto? Que existen herramientas que nos permiten evaluar lo que estamos haciendo y me permite analizar y tomar decisiones al respecto. Hay herramientas como las de diagrama de flujo, como la hoja de verificación, que es muy sencilla, pero también hay herramientas como los indicadores de gestión que me van, como su nombre lo indica, me van indicando cómo va mi gestión y, y nos va indicando qué debemos mejorar, ¿verdad? Y en función de eso, pues se toman también muchas decisiones. ¿Ok? Ok, esa es la primera parte de nuestra clase. Vamos a ver, eh, unos ejemplos que nos van a permitir entender mejor las herramientas que vamos a desarrollar en la actividad número 2. Entonces aquí podemos ver cómo se crea un diagrama de flujo en 5 pasos. ¿Sí? Entonces primero se debe definir el alcance del proyecto o el alcance del proceso. ¿Sí? ¿Cuál es mi proceso? ¿Cuál es el proceso que voy a estudiar? ¿Verdad? Y identificar las tareas en el orden cronológico, o sea, ¿cómo lo hago? Cuando decimos definir, debemos definir dónde empieza y dónde termina. ¿Por qué? Porque eso varía.
Si, por ejemplo, voy a analizar el proceso de venir me establecieron a las 3 de la tarde la clase de la calidad y productividad y me dicen que hago un diagrama de flujo de eso. Yo puedo iniciar desde que estoy sentada aquí frente a la computadora. Ese sería el inicio de mi actividad. Pero también puedo iniciar desde que entro en la institución y me hacen toda la instalación para que yo pueda hacer uso de la computadora y de las diapositivas que uso como apoyo. ¿Okay? ¿Cuándo termina? Bueno, puede ser que yo termine para mí cuando termina la clase, ¿verdad? Pero puedo terminar el proceso cuando termino la clase, me despido, ¿verdad? Y digamos que eh, ¿cómo se dice? Se levanta todas las herramientas que utilicé para hacerlo. ¿Okay? Entonces, depende de dónde iniciamos y dónde terminamos y eso hay que especificar. ¿Okay? Entonces, definimos primero el proceso, dónde inicia y dónde termina. Veo cuáles son de manera cronológica las tareas o actividades que yo hago dentro de ese proceso. Las organizo, después que las tengo, las organizo por tipo y por símbolo, porque acuérdense que el diagrama de flujo tiene, a favor de nosotros, tiene una cantidad de símbolos que nos ayudan a plasmar. Después, dibujo el diagrama de flujo, porque ya le asocié actividad con símbolo, por ejemplo. Por decir, es la hora ya de la clase, entonces es un rombo, sí o no. Si es sí, entonces va a la actividad de inicio de clase. Si es no, de repente esperar el tiempo, esperar que se dé la hora. ¿Ok? Entonces yo asocio cada actividad con su símbolo y lo voy dibujando. Y después lo que hago es perfeccionarlo porque lo leo desde el principio hasta el final y veo qué me faltó. Si hasta ahí llega el trabajo de elaborarlo y pasarlo a otra persona que lo analice, esa persona va a tener, va a tener a su responsabilidad de ver qué tan productivo es el proceso llevado a cabo tal cual como yo lo expresé. ¿Okay? Este es el diagrama de flujo del proceso de evaluación del desempeño. Yo quiero evaluar el desempeño de un grupo de personas, ¿sí? Entonces, inicio, siempre tengo que poner la palabra inicio. Entonces, la actividad es evaluar si tengo necesidad, o sea, analizar la actividad es necesidad de evaluación del desempeño, ¿sí? Verifico la siguiente, identifico cuáles son los criterios de evaluación. Acuérdense que cuando yo evalúo tengo que tener unos criterios, ¿sí? Diseño cómo voy a hacer la parte metodológica para recopilar la información. Y me hago la pregunta, la diseño. ¿La metodología es adecuada? Si la metodología es adecuada, continúo, pero si no, vuelvo al punto donde la estoy diseñando para mejorarla. ¿Okay? Como la metodología es adecuada, entonces, y dentro de la metodología está aplicar cuestionarios, entrevistas, las herramientas a las que dé lugar, entonces viene esa actividad, que es aplicar el cuestionario. ¿Sí? Recopilo, o sea, hay unas que son seguidas, recopilo datos. ¿Son correctos los datos? Si sí son correctos, voy a pasar a la siguiente, pero que si no, me voy a donde dije cuáles eran las herramientas para recopilar la información. Como dice que son correctos los datos, cónchale, los analizo, ¿verdad? Como una actividad, hago el informe los analizo y hago mi informe de evaluación del desempeño de los 3 o 4 personas que yo estaba analizando y para mí ese es el fin del proceso. ¿Ok? Aquí hay uno más cortico, que es el diagrama de flujo de proceso de compra a proveedores. Yo inicio y solicito a mis proveedores, hago una solicitud de abastecimiento. Entonces, ¿es una compra nueva? Si es una compra nueva, entonces yo hago mi petición de las ofertas y el presupuesto.
Si no es una oferta nueva, entonces me voy al proveedor indicado. ¿Ok? Si la respuesta de si es una compra nueva es no, pues ya saben, una es para pedir información nueva y si no para obtener un proveedor. Si hay un proveedor indicado, hago el pedido. Y si no, entonces me voy a hacer la petición de oferta y de presupuesto al otro lado. ¿Ok? Si es el proveedor indicado, hago la realización del pedido, hago la compra y ahí en ese momento finaliza esa rama del diagrama. Pero sí, voy a hacer la petición, ¿el precio es adecuado para mí? Si es adecuado, yo apruebo el proveedor, realizo el pedido, hago la compra y termino. Pero si el precio no es adecuado, vuelvo a la actividad donde yo hago la petición de oferta y de presupuesto. ¿Ok? Eso es básicamente el diagrama de flujo cuando compro proveedores. Bueno, ese es un pedacito, porque fíjense, para ello fue en el momento de solicitud de abastecimiento. Ahora bien, aquí hay otro donde hay un cambio de producto. Entonces, inicio, me solicitan un cambio de producto. Me pregunto que si está disponible en inventario. Si no está disponible en inventario, pido a la otra sucursal, porque bueno, se supone que quien lo está haciendo entiende que hay una sucursal. Y para ellos es simple, finaliza el proceso. Pero si no, si sí está disponible en inventario, entonces la actividad es localizar el modelo en el inventario, hacer el cambio de modelo al cliente y fin. ¿Qué pasa? Que dependiendo de lo que yo, cómo haga yo las cosas, ahí pudiera darse cuenta la persona que analiza el diagrama que después que localiza el almacén, en almacén y realiza el cambio de modelo al cliente, ahí faltaría la parte administrativa. ¿Sí? Se supone que hay que hacer una parte administrativa después que yo cambio el modelo al cliente. No sé, hacer en el CARDES, aumentar, hacer lo que sale del inventario, lo que entró porque cambió el modelo, qué sé yo. Entonces, de repente la persona que no analiza se da cuenta que ahí no puede terminar el proceso, sino que hay que ampliar. ¿Ok? Ok, aquí hay uno donde es sencillo, es una actividad que hacemos cuando se nos daña un caucho. Inicio, identifico cuál caucho está desinflado. Me pregunto, ¿tengo repuestos? Si no tengo el repuesto, pues voy a comprar el caucho, ¿verdad? Y si sí tengo repuestos, ahí hay dos actividades, ¿no? Lo saco del maletero, lo reviso. ¿Está bueno? Si está bueno, hago el cambio del caucho, termina la actividad, pero si compré el caucho nuevo, entonces esa actividad va a cambiar el caucho desinflado por el nuevo. Si no está bueno, entonces lo tengo que llevar a reparar, ¿verdad? Y se une a que o lo reparo o lo cambio y cambia el caucho desinflado en el nuevo. ¿Qué es lo que pasa? Que de golpe ustedes dicen, ajá, pero está bueno, no, lo llevo a reparar. Ahí quizás falta algo, entonces fíjense, ahí para eso se hace para eso se hace el diagrama de flujo, para investigar qué proceso faltó o qué proceso puedo yo eliminar porque ya no da valor qué actividad puedo eliminar porque no da valor al proceso. ¿Ok? Este es un diagrama de flujos de un proceso de ventas que me gustaría que lo analizaran, ¿verdad? Y vamos a ver el diagrama de espina de pescado. El diagrama de espina de pescado, como les dije, se llama así por la similitud que tiene. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, yo les doy el problema o la persona les da el problema y entonces ustedes establecen el listado de causas, ¿sí? Jerarquizan las causas dependiendo del nivel. Hay causas que están relacionadas con mano de obra, hay causas que están relacionadas con materiales, hay causas que están relacionadas con el método, dependiendo de a qué renglón pertenece la causa, ¿sí? La coloca donde va, ¿verdad? Se colocan las categorías, si quieren hacerlo por categoría, o sea, mano de obra, tecnología, método, ¿verdad? Y ya está listo. Vamos a verlo listo. Por ejemplo, aquí. En el problema es el tiempo de espera elevado que tienen los usuarios en un banco.
¿ok? Entonces, la persona que lo hizo lo puso por categorías. La categoría primera es las personas. Entonces, todo lo que ella colocó aquí son las causas relacionadas con las personas. O sea, que la persona falta de agilidad, el perfil del cargo no es el adecuado, no sabe por qué no está capacitado, ¿sí? Desconocimiento del proceso. La persona la hizo y puso la categoría de sistema. Entonces, todas esas causas están relacionadas con sistemas, falta de mantenimiento, elevado nivel de usuarios, o sea, no está capacitado, el sistema no está apto para la cantidad de usuarios que tiene el banco, ¿sí? Aquí el método, entonces, bueno, que el canal electrónico y virtual no es preciso. Aquí en la capacidad de servicio, las causas relacionadas con la capacidad de servicio, ¿sí? Aquí en un accidente de trabajo, por qué se producen accidentes de trabajo? Entonces las categorías son personal, equipo, material y operaciones. Cuando hablamos de las que están relacionadas con personal, bueno, falta de supervisión, demasiado estrés, le faltan equipos de protección, ¿sí? Aquí en equipo, bueno, las instalaciones no son las adecuadas, falta también de equipos de protección. O sea, cuando después que ustedes llenen a qué se refiere cada uno, la causa asociada a la categoría, entonces podemos analizar qué de estas causas podemos mejorar para que no se presenten de repente, en este caso, tantos accidentes de trabajo. ¿Ok? En el caso del problema que haya bajo rendimiento estudiantil, estamos analizando ese problema. Entonces las categorías son estudiante, padres, contenidos, institución y profesores. En el caso de profesores, entonces, bueno, a los profesores les falta motivación, no tienen empatía, poca capacidad pedagógica. En el caso de los contenidos, pues hay demasiado contenido o falta información. En el caso de la institución, poca inversión en equipos, entonces los muchachos no tienen dónde realizar sus tareas, no hay motivación, los recursos son limitados. Fíjense, todo eso hace que haya una baja de rendimiento estudiantil. Aquí es bajo grado de satisfacción de sus clientes, que pueden revisarlo, y aquí hay dos más. El problema de servicio deficiente en un hotel o deficiencia de procesos estratégicos en una empresa X. ¿Para qué se pueden utilizar estos diagramas? Bueno, para analizar un problema, para analizar un nuevo diseño, ¿verdad? Alguien tiene un nuevo diseño, lo plasma y se analiza para mejorar procesos y obviamente para mejorar la calidad. ¿Okay? Entonces, esta información la tienen también en la aula virtual. Los dos grupos de diapositivas las tienen ahí y ya tienen también la actividad que deben hacer. ¿Okay? Cualquier duda que se les presente, con mucho gusto las puedo responder. La intención de esto es que se familiaricen con las herramientas que tienen ustedes a la mano para analizar y mejorar los procesos y sobre todo tomar decisiones asertivas, ¿sí? Porque con esas herramientas pueden tomar decisiones apropiadas. ¿Okay? Y la idea es que tengan una idea general de eso y que, bueno, puedan desarrollarlo en el momento que se les presente la oportunidad. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la atención, que tengan una feliz tarde y que espero que haya sido productiva la clase. Gracias.